Estimados, es un gran agrado poder mostrarles y entregarles esta presentación sobre generalidades y aspectos importantes de este nuevo coronavirus que nos está azotando, que es el SARS-CoV-2, que tenemos que tener en consideración a raíz de todo lo que hemos estado viviendo en nuestro centro. Para ello vamos a narrar esta presentación hoy em, la doctora Angeli López, nuestra querida doctora Angeli López, y posteriormente quien les habla, el doctor Heriberto Vidal, encargado del programa de epidemiología. Espero que aclare muchas dudas y en caso de continuar con dudas, por favor contactar conmigo o cualquier miembro del equipo de epidemiología para poder resolver sus dudas lo antes posible. Sin más que agregar, los dejo con la doctora López. El coronavirus es una familia de diferentes tipos de virus con características en común, como por ejemplo el material genético tipo ARN que lo compone. Además, suelen ser virus que previo a la pandemia causan infecciones respiratorias leves. Es importante saber que esta no es la primera pandemia que vivimos por coronavirus, ya que entre el 2002 y 2004 hubo una pandemia a raíz del SARS-CoV, principalmente en continentes orientales. A su vez, existe un tipo de coronavirus llamado MERS, que es causante de epidemias en viajeros en Oriente Medio, que es local y que sigue activo. El SARS-CoV-2, como se conoce al nuevo coronavirus que tuvo origen en diciembre del 2019 en Wuhan, China, también corresponde a un tipo de coronavirus que tiene la propiedad de ser altamente infeccioso, es decir, una capacidad de contagiar y propagarse muy rápida, incluso más rápida que la influenza, un factor importante en el desarrollo de la pandemia que vivimos hoy. Es un virus con alta capacidad de mutación, razón por la cual se comporta de maneras tan diferentes en diferentes personas. Este virus tiene su origen probable en el murciélago, huésped inicial, mutó y fue transferido al pangolín, que luego sirvió como huésped intermediario para llegar a los seres humanos, donde continúa mutando. Dado su rápida propagación por diferentes países y luego continentes a través del mundo, en enero de 2020 la OMS declaró una emergencia epidemiológica global y hasta la fecha sigue habiendo un alto número de infectados y víctimas fatales. Existen dos principales vías de contagio y transmisión del SARS-CoV-2, la transmisión por gotitas aerosoles y el contacto directo con superficies infectadas por el virus. La transmisión por gotitas se produce al hablar, toser o estornudar. Cuando un paciente portador del virus realiza alguna de estas acciones sin mascarilla, las gotitas pueden viajar portando a este virus hasta 2 metros de distancia a la redonda. Por esta razón, el uso preventivo de mascarillas ha disminuido los índices de contagio a nivel mundial. Otra forma de transmisión es la de superficies contaminadas, que se produce cuando alguna de estas gotitas, usualmente las más pesadas, caen sobre superficies. Una persona sana toca la superficie y al llevarse las manos a la nariz, boca y ojos, se produce la invasión por parte del virus. Cabe destacar que no solo por la precipitación de gotas grandes se produce la contaminación de superficies, sino que también por pacientes portadores del virus que tocan sus superficies mucosas y luego las superficies del entorno sin lavarse las manos. De ahí la importancia fundamental del lavado de manos frecuente. La duración del coronavirus en las superficies depende del material donde se encuentre. En aluminio puede durar de 2 a 8 horas, en guantes quirúrgicos hasta 8 horas, en madera 4 días, en cristal 4 días, en papel 4 a 5 días y en plástico 5 días. De acuerdo a lo descrito, las situaciones en las que nos vemos más expuestos a contagiarnos el nuevo coronavirus son a través del contacto directo con personas contagiadas sin uso de elementos de protección personal y sin distanciamiento, es decir, contacto a menos de 2 metros sin mascarilla y escudo facial o antiparras mantenido por más de 15 minutos, o ambientes compartidos mal ventilados con espacio reducido por más de 2 horas, y el uso de transporte público a menos de 1 metro de distancia del resto de los pasajeros. Estas condiciones son las que definen un contacto como estrecho, lo que explicaremos más adelante. Para hablar de la evolución de un paciente que se infecta por SARS-CoV-2 y desarrolla la enfermedad de COVID-19, se deben conocer dos conceptos importantes.
El primero es el periodo de incubación, que corresponde al tiempo desde el contagio hasta que aparecen los primeros síntomas o hasta que se obtiene un test positivo. Este tiempo de incubación puede ser de 2 días desde el contacto hasta incluso 14 días después. En promedio, en Chile se ha visto que el periodo de incubación es de 5 días aproximadamente en la mayor parte de los pacientes. El otro concepto importante es el periodo de contagio o periodo infeccioso. Este corresponde al tiempo en que un paciente infectado por SARS-CoV-2 puede transmitir el virus y contagiar a personas sanas. Para pacientes asintomáticos se considera un periodo contagioso de 14 días desde que se obtuvo un resultado positivo en el examen de detección de coronavirus, que es la PCR. Por otro lado, en pacientes sintomáticos se considera el periodo contagioso desde 2 días antes del inicio de los síntomas, extendiéndose por todo el tiempo que duren los síntomas y hasta 10 días después de la desaparición de estos. En el siguiente gráfico podemos ver la diferencia entre el periodo de incubación y periodo infeccioso. En amarillo, el periodo de incubación, que va de 2 a 14 días después del contacto, en promedio 5 días para la población chilena. Y el periodo infeccioso en rojo, que inicia para los pacientes sintomáticos 2 días antes del inicio de los síntomas y puede durar hasta 10 días después del término de estos. En cuanto a la presentación clínica, tenemos un amplio abanico de posibilidades. Esta puede ir desde casos totalmente asintomáticos hasta casos muy severos que requieren incluso ventilación mecánica y hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Los síntomas más comunes son la fiebre en un 60%, cefalea, tos y congestión nasal de un 40 a 50% aproximadamente, los que corresponden a síntomas inespecíficos y que podemos asociar a un cuadro gripal. Otros síntomas que se pueden presentar son taquicardia, taquipnea, diarrea, vómitos, dolor abdominal, dolores musculares y articulares, calosfríos, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato y disnea. Los síntomas severos o síntomas de alarma son aquellos por los que un paciente requiere atención de urgencia inmediata y manejo en unidades avanzadas, que brinden el soporte necesario para evitar que aumente la gravedad del cuadro. Estos síntomas son la fiebre persistente a pesar del manejo farmacológico, dificultad para respirar, dolor torácico, cianosis, taquipnea, desaturación y compromiso de conciencia. Ante estos signos, un paciente debe ser atendido de urgencia o bien trasladado a una unidad de mayor complejidad para manejo de soporte. Existen 2 formas principales de diagnóstico en un paciente con sospecha de COVID-19. La amplificación del material genético RNA del virus a través de la PCR o reacción de polimerasa en cadena es el método estándar para realizar el diagnóstico. Este consiste en tomar muestras del material genético del virus desde los sitios infectados, como por ejemplo la nasofaringe, a través del hisopado o desde la vía respiratoria baja donde se utiliza el lavado bronquialveolar. La sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar a pacientes positivos para COVID-19 a través de este test, es muy alta en los primeros 7 días de infección, alcanzando hasta un 82% por hisopado nasofaringio y casi un 100% por lavado bronquialveolar. El hisopado nasofaringio no produce generación de aerosoles, es decir, hay menos dispersión del virus y menos posibilidad de infección del personal, y además es un método rápido y accesible, por lo que es el más utilizado para realizar el diagnóstico. La especificidad, es decir, que la positividad del resultado se deba a SARS-CoV-2 y no a otro virus, lo que conocemos como falso positivo, es de un 98% para ambos métodos de toma de muestra, lo que indica que si el paciente tiene un resultado positivo, la posibilidad de que sea por otro agente patógeno es muy baja. Posterior a los primeros 7 días de infección, la sensibilidad o capacidad de detectar un paciente positivo para COVID-19 a través de la PCR cae levemente, pero esta incluso puede mantenerse positiva hasta el día 40 de evolución, dado que quedan residuos de material genético de este virus en las zonas infectadas.
aparición de los anticuerpos en sangre contra SARS-CoV-2. Los anticuerpos son proteínas creadas por el sistema inmune en contra de los agentes patógenos, que pueden ser de dos tipos principalmente. Las IgM son aquellas que se elevan en periodos más agudos de la enfermedad y tienen estructuras similares para todos los agentes patógenos, y las IgG son aquellas que aparecen de forma más tardía, pero son más específicas para el agente patógeno. Son los anticuerpos de memoria que, en caso de una nueva infección, activarán al sistema inmune para atacar a este agente patógeno ya conocido. Estos anticuerpos se pueden medir a través de test rápidos o diferidos utilizando muestras de sangre. Las ventajas de estos tests son la rapidez y facilidad en la toma de muestra y en la obtención del resultado. Sin embargo, presentan desventajas tales como una utilidad diagnóstica incierta, dado los tiempos en que se alcanzan los niveles altos detectables. La medición de estos anticuerpos en sangre no es el método diagnóstico de preferencia por diversos motivos. El primero es porque suelen elevarse tras el día 7 a 14 de evolución, alcanzando su pic en los días 21 a 28. En estos días alcanza una alta sensibilidad de hasta el 85%, pero en los días anteriores la sensibilidad es muy baja. Por esta misma razón, se sugiere la utilización de estos test para funcionarios de la salud, estudio de vacunas y pacientes asintomáticos desde el día 7 a 14 desde el contacto. En el siguiente gráfico podemos ver la diferencia de detección entre el test de PCR y el test de anticuerpos. La curva celeste y rosada muestran la detección del virus a través del hisopado nasofaríngeo y del lavado bronquialveolar. Podemos ver que su pic es dentro de la primera y segunda semana, a diferencia de la curva verde punteada y morada punteada que nos muestra la detección de anticuerpos en sangre, donde podemos ver que el pic de detección es entre la tercera y cuarta semana. Además, si nos fijamos en la curva celeste y rosada, podemos ver que la PCR puede seguir detectando el virus hasta el día 40, por lo que pacientes que ya terminaron su tratamiento y periodo de aislamiento no tienen indicación de repetírsela. Bueno, para continuar con los conceptos importantes que tenemos que manejar para el diagnóstico, tratamiento y cuidados de estos pacientes, primero hablar del caso sospechoso, y corresponden a 2 o más síntomas de COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad por SARS-CoV-2, también llamada COVID-19? Los que mencionó la doctora López con anterioridad. Fiebre de más de 37,8 grados, taquicardia, taquipnea, que es aumento de la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Cefalea, diarrea, vómitos, dolor abdominal, mialgia generalizadas, artralgias generalizadas, calofríos, tos, odinofagia, disgeusia, que es la pérdida del gusto, y anosmia, que es la pérdida del olfato, que son súper específicos, y disnea o dificultad respiratoria, siendo los más frecuentes la fiebre, el dolor de cabeza y la tos, ¿ya? También cualquier cuadro respiratorio o gripal agudo que se esté cursando actualmente, ya que la circulación es casi exclusiva del COVID-19, o sea, del SARS-CoV-2 actualmente. Los otros virus, debido a la pandemia, están circulando muy poco, entonces a cualquier paciente con un cuadro gripal de origen viral se le podría considerar caso sospechoso. Y cualquier patología respiratoria aguda que requiera hospitalización también es una sospecha de COVID-19. Un caso confirmado corresponde a aquel paciente con su PCR positiva, es decir, con la enfermedad de COVID-19 confirmada por laboratorio. Ahora, los casos probables son aquellos que entran en contacto estrecho con pacientes COVID-19 positivos. ¿Y qué es un contacto? Un contacto estrecho con un paciente positivo es aquella persona que no presenta la enfermedad ni el virus y que entra en contacto a menos de 2 metros por más de 15 minutos con un paciente positivo, si comparte un espacio cerrado por más de 2 horas con un paciente positivo, si comparte vivienda con un paciente positivo, o si tiene contacto ya sea directo sin utilizar la GPP con un paciente positivo, véase sin guantes, sin escudo facial, sin mascarilla, y que toque a este paciente o se acerque a menos de 2 metros, ya es considerado contacto estrecho, siempre y cuando este paciente se encuentre en su periodo contagioso o infeccioso. ¿Cuándo se presenta el periodo contagioso o infeccioso en los pacientes positivos? Depende de si son asintomáticos o sintomáticos. Si son asintomáticos,
se presenta desde el día en que salió positiva la PCR hasta 14 días después. En esos 14 días el paciente es infeccioso o contagioso. Ahora, los pacientes que tienen síntomas, el periodo infeccioso empieza 2 días antes de que iniciaron los síntomas hasta 14 días después de que iniciaron los síntomas, ¿ya? Y estos pacientes pueden ser contagiosos o infecciosos mientras duren los síntomas. Es decir, si el paciente empieza con síntomas, se considera los 2 días antes parte de su periodo infeccioso, ¿cierto? Y después sigue más de 14 días y sigue con síntomas, o sea, pasando más de 14 días y sigue con síntomas, todavía se considera infeccioso, ¿ya? Entonces, cualquier persona que entre en contacto con un paciente positivo sintomático entre los días 2 antes del inicio de los síntomas y 14 posterior al inicio de los síntomas, o mientras se encuentre sintomático, es un contacto estrecho. Otro concepto muy importante que tenemos que conocer es la cuarentena y diferenciarla del aislamiento, ¿ya? La cuarentena es el restringir el movimiento y el contacto de personas sanas, ¿ya? Para evitar el contacto con pacientes contagiados. Y dentro de este concepto de cuarentena, que es como el distanciamiento social principalmente, está el de cuarentena individual. La cuarentena individual se aplica para personas sanas que hayan tenido contactos con casos positivos, ¿ya? Es decir, a contacto estrecho o en sí mismo a casos probables, ¿ya? Ahora, ¿para qué se hace esta cuarentena individual? Para evitar el contagio a otros desde el inicio de su periodo infeccioso, ¿ya? O sea, estamos protegiendo a la persona que tuvo el contacto y además a aquellos con los que pudiera tener contacto para evitar un número aumentado de contagios. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar esta cuarentena individual? Tiene que durar 14 días desde el último contacto con el caso positivo. Es decir, por ejemplo, yo tengo un paciente que me salió positivo, digamos, el 6 de julio. Y una persona muy cercana a él con la que trabajó en una oficina 2 horas el 7 de julio. Él sería su contacto estrecho, ¿cierto? Y habría tenido su último contacto el 7 de julio, ¿ya? Entonces este paciente tendría que hacer cuarentena individual para evitar, en caso de que fuera portador del virus, contagiar a más personas, hasta el día 21 de julio, ¿cierto? Por 14 días. El concepto de aislamiento, por otro lado, es el aislamiento de pacientes contagiados, es decir, es apartar al paciente contagiado del resto de las personas sanas, ¿ya? Y esto se hace durante todo el periodo infeccioso, que es, como ya lo dijimos, 14 días después del inicio de los síntomas o mientras el paciente se encuentre sintomático. Hemos tenido casos en nuestro hospital en donde pacientes cumplieron sus 14 días de aislamiento y terminaron en aislamiento sin ningún problema, y otros en donde al día 15-16 los pacientes seguían con síntomas, por lo cual el aislamiento no se levantó, ¿ya? Y en casos asintomáticos, cumpliendo 14 días de aislamiento después del PCR positivo, y si siguen asintomáticos, se puede levantar. ¿Qué requerimientos tiene que tener un paciente para hacer aislamiento? Tiene que contar con una habitación para él solo o sola, baño personal con acceso a alimentos y servicios básicos que el paciente pueda utilizar, y en caso de que pacientes en sus hogares no puedan hacer este aislamiento tan estricto y riguroso, se cuenta con el recurso de residencias sanitarias actualmente en nuestro servicio. Ahora bien, los elementos de protección personal, como se los han estado enseñando en las capacitaciones del equipo de calidad y de inspecciones asociadas a la atención en salud, son elementos súper importantes para la atención de los pacientes sospechosos o positivos. Nos separan de convertirnos en un caso probable de ser una persona completamente sana a pesar de haber tenido contacto bajo protección con estos pacientes, ¿ya? Bueno, primero hablar de la mascarilla quirúrgica, que debiese usarse al atender todo paciente, obviando también que se tienen que usar en pacientes sospechosos, y al interactuar con el resto del personal. La duración efectiva de las mascarillas es bastante variable en la literatura, pero se acepta por la Sociedad de Infectología Chilena que tienen una duración aceptable de 1 a 4 horas, y posterior a ese tiempo de uso debiese cambiarse porque se humedece y ya deja de ser efectiva como método de protección para la transmisión del virus. La pechera desechable también debiese usarse en todo paciente sospechoso y en pacientes sin sospecha,
cuando tengamos una posibilidad de que nos salpiquen algún fluido corporal en la atención. Por ejemplo, si tenemos un paciente hospitalizado en sala que no tiene ninguna sospecha, pero se va, por ejemplo, a puncionar para instalar una vía, eso también tiene un riesgo de que haya una salpicadura de fluidos hacia nosotros, entonces mejor usar pechera, ¿cierto? Y la pechera desechable no es reutilizable, no se puede usar, digamos, para ver más de un paciente, sino que se usa con un único paciente y luego se elimina, ¿ya? No tiene un tiempo de duración como las mascarillas quirúrgicas. Los guantes de procedimiento también se tienen que usar al atender todo paciente y obviando también que se usen a la atención de pacientes sospechosos, y también es un par por paciente y luego se eliminan, tampoco tienen tiempo de duración como la mascarilla quirúrgica. Las antiparras y el escudo facial también al atender todo paciente, obviando también que se usan en pacientes sospechosos. Ya, también al interactuar con personal está recomendado. Y estos elementos son reutilizables, pero se tienen que lavar con agua y alcohol tras el uso, tanto por la cara externa como por la cara interna, cada vez que se interactúe con pacientes diferentes, ¿ya? O sea, se interactúa con un paciente usando el escudo o las antiparras, se lava y se vuelve a utilizar con un paciente diferente. Ahora, en la unidad de emergencia hospitalaria está recomendado por el protocolo que tenemos en nuestro centro utilizar el respirador M850, ¿ya? Este respirador se tiene que usar con sus respectivos filtros y tras usarlo con un paciente hay que lavar su cara externa e interna y también los filtros usando alcohol al 70%. No se debe usar en procesos generadores de aerosoles, ya que los filtros que posee, según la evidencia, retienen el SARS-CoV-2 y pudiese actuar como fómite para la contaminación. Aquí hay un grafiquito que explica cómo debiese ser el uso de las EPP, que es publicado por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es bien gráfico y nos habla de que siempre va a ser preferible utilizar un respirador N95 o superior, pero que también se puede usar las mascarillas quirúrgicas de forma aceptable siempre y cuando tengamos el resto de la EPP puestas para la atención de pacientes sospechosos o sin bata para los casos no sospechosos, que también es aceptable. ¿Ya? Ahora aclarar un poquito el tema del procesos generadores de aerosoles, que fue lo que comenté con el respirador M850. Estos son procesos que, tal como dice el nombre, procedimientos que generan dispersión del virus en aerosoles al realizar el procedimiento, como la intubación, reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas, mascarilla de ventilación mecánica no invasiva, recolección de esputo y aspiración orotraqueal. ¿Ya? Ahora, estos procesos generadores de aerosoles tienen un diferente nivel de generación de aerosol, como se puede apreciar en la tablita que puse aquí, ¿ya? Siendo el que más genera aerosol y por lo tanto riesgo de transmisión del virus a la redonda es la intubación orotraqueal, y después le continúan las otras. La nebulización es un caso especial, ya tiene una dispersión de hasta 80 centímetros de aerosoles, pero no se considera un proceso generador de aerosol de altísimo riesgo como los otros, ¿ya? Sin embargo, también corresponde a uno, y como se ha recomendado en la evidencia, la idea es tratar de evitar las nebulizaciones, pero si tenemos pacientes que están muy obstruidos y que realmente necesitan la nebulización, se tienen que hacer igual, ya priorizar la clínica del paciente siempre en esos casos, el costo-beneficio. Ahora, en estos procesos generadores de aerosoles, no se deben utilizar mascarilla quirúrgica ni el respirador M850 por lo que les comentaba anteriormente del respirador, y la mascarilla por tener una efectividad menor a los respiradores N95 o KN95 con los que contamos para evitar la transmisión del virus. ¿Ya? En estos procesos, y únicamente en estos procesos, se tiene que utilizar estos respiradores, el KN95, el N95 o superiores como el N100. ¿Ya? Además, se tiene que usar el escudo facial o las antiparras. Siempre se recomienda mejor utilizar escudo facial
qué antiparras en estos procesos? Porque hay una mayor cobertura de superficie y por lo tanto menor posibilidad de transmisión del virus a través de los aerosoles. Aquí puse un par de ejemplos donde está qué respiradores son los que se tienen que usar en el proceso generador de aerosoles. Son el N100, que tiene una efectividad casi del 100%, el KN95 y el N95, que son los con los que contamos, que tienen una efectividad muy alta, también casi del 100%, de un 95% aproximadamente. Es súper importante y recalco bastante que estos elementos de protección personal, que son los respiradores de mayor efectividad, el N95 y el KN95, se tienen que guardar para los procesos generadores de aerosoles. Utilizar estos para la atención de pacientes de forma ambulatoria es gastar recursos que no tenemos. Entonces es súper importante que se pueda manejar bien este concepto de las EPP, ya que así no malgastamos recursos y guardamos estos respiradores de alta efectividad para los procesos generadores de aerosoles y para el resto de los casos, para el resto de las atenciones, utilizar la mascarilla quirúrgica y el resto de las EPP como corresponde. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos pacientes sospechosos y pacientes positivos de COVID-19 dentro del hospital? ¿Cómo lo manejamos? Primero, igual que como en los pacientes ambulatorios, se tiene que aislar de forma individual, ¿ya? En una sala solito. Ahora, si tenemos más de un paciente COVID-19 positivo, ellos se pueden hospitalizar en la misma sala, lo que es llamada hospitalización en cohortes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos uno o más pacientes COVID-19 positivos, se puede armar una sala COVID-19 y hospitalizarlos a todos ahí y compartir, por ejemplo, ese baño entre los 3 pacientes siendo los 3 positivos. Lo que no se puede hacer es hospitalizar en cohortes las sospechas. No se puede dejar 3 sospechas hospitalizadas juntas en la misma sala. Porque, ¿qué pasa si estas sospechas, 2 de ellos salen negativos y 1 positivo? Habríamos contagiado a esas 2 sospechas que eran negativas, ¿ya? Entonces, solamente hospitalizar en cohorte a los pacientes positivos. Ahora también los pacientes COVID-19 positivos tenemos que minimizar la cantidad de gente que lo ve. O sea, hay que designar el personal que se va a encargar de ver esos pacientes y así también se minimiza el número de entradas y salidas a la habitación, el número de traslados, el número de gente que lo ve y que pudiese exponerse a un contagio, digamos. La habitación en la que debe hospitalizarse un paciente COVID-19 positivo debe tener buenas condiciones de ventilación, una ventana que esté la mayor parte del tiempo abierta y un contenedor de residuos dentro de la sala para poder retirarse las EPP y eliminarlas ahí antes de salir hacia el pasillo nuevamente, evitando actuar como fómites y acarrear el virus en las EPP hacia el exterior. También debe contar con un equipo de uso exclusivo para el paciente, fonendo, toma presión, monitor, todo tiene que ser exclusivo para esa sala COVID-19 y no se puede compartir con otros pacientes para disminuir el riesgo de transmisión. Tiene que hacerse aseo diario y desinfección con alcohol al 70 de la habitación, de los elementos que ocupe el paciente y del baño, y el uso de EPP por parte del personal al ingresar y retirarse antes de salir de la habitación, como había dicho, es el punto más importante para evitar la transmisión, para evitar el contagio del personal, para evitar los brotes dentro del mismo hospital. Vuelvo a recalcarlo, el uso de EPP es lo que nos protege de convertirnos en un caso probable y luego en un caso confirmado de COVID-19. ¿Ya? Las EPP son nuestra línea de protección entre el COVID-19 y nosotros, y que nos permite mantener la atención de calidad y mantener la vigilancia y el tratamiento de los pacientes sin contagiarnos ni arriesgarnos a contagiarnos. Y finalmente hablar un poquito de la toma de muestra en pacientes no sospechosos. ¿Ya? Bueno, esto es lo que comentaba un poquito antes, que a veces los cirujanos, los neurólogos, los ginecólogos u otros especialistas nos solicitan tomar el test de SARS-CoV-2 en la PCR a pacientes prequirúrgicos o aquellos pacientes que se les solicita traslado dentro del servicio. ¿Ya? Estos pacientes que no presenten clínica que nos haga sospechar de que estén cursando con una enfermedad por SARS-CoV-2, es decir, un COVID-19, no corresponden a una sospecha de COVID-19, es decir, se les toma el examen, sí, pero no es por sospecha, sino que es por un examen preoperatorio,
tal como se toman electrocardiogramas preoperatorios, pruebas de coagulación preoperatorios o pretraslado, o como estudio, parte del estudio neurológico, ¿ya? Pero un paciente sin clínica de SARS-CoV-2 de COVID-19 no es un paciente sospechoso, ¿ya? Entonces, aclarar muy bien que pacientes que se les tome la PCR por motivos procedimentales o administrativos no corresponden a sospecha, por lo tanto no requieren aislamiento. Ahora sí, como todo paciente deben ser atendidos con todas las EPP correspondientes, mascarilla, guantes, escudo facial, y si corresponde o no la bata, tiene que cumplirse eso porque aquellos pacientes que presenten toma de PCR de forma administrativa tampoco los hace diferente al resto de los pacientes, que a todos tenemos que verlos con EPP. En cualquier momento, cualquier paciente hospitalizado puede empezar a presentar síntomas respiratorios, se le puede tomar un test y puede salir positivo, por ejemplo. Y si alguien no lo había estado viendo con EPP, va a significar cuarentena, aislamiento y un estudio en caso de que haya un brote. Bueno, y para cerrar esta presentación, bueno, decir que esta pandemia nos pilló por sorpresa a todos. Yo creo que nadie se había imaginado que iba a tener que vivir una situación así ni estaba preparado para hacerlo. Y por lo tanto se quiso hacer esta presentación para resolver dudas generales principalmente. Eh, Vamos a toparnos con varias dificultades en el camino, nuevas dudas, nuevos traspiés, accidentes, que todo se puede superar si trabajamos en conjunto. ¿Ya? La idea de esto es siempre estar en contacto entre todos los estamentos, entre todo el personal, trabajar de forma coordinada y si tenemos dudas, irnos consultando las dudas entre nosotros. En el equipo de epidemiología estamos todos siempre atentos y disponibles a las necesidades de nuestro personal y de las dudas que tengan para con nosotros y tratar de resolverlas lo antes posible de la forma más clara. Si quedan dudas de esta presentación, no duden en contactarnos o cualquier otra pregunta o inquietud que necesiten conversar, también estamos disponibles. Eh, Agradecer nuevamente la atención que tuvieron al ver esta presentación, espero que haya servido. Un agrado como siempre poder compartir con ustedes y estamos hablando ante cualquier cosa. Que tengan buen día y un gusto poder hacer esto para ustedes.